Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta predicación. Gracias por estar presentes una vez más, un fin de semana más. Vamos a seguir hablando del tema que hemos desarrollado durante toda esta semana, que es refugio en la tormenta, para aprender a tener una perspectiva bíblica de todas las situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? De cómo ver el trabajo de Dios mediante todo esto que estamos viviendo. Sí, pero antes de empezar, pues los invito a orar. Señor Padre Santo, buenas tardes. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que predique, que seas tú el que hable, que llegues a nuestros corazones, Señor, y que hoy entendamos muchas de las cosas que tú me quieres decir a través de la situación que estamos viviendo, Padre. Que nos permitas verte como el refugio fuerte, Señor, como ese lugar a donde podemos recurrir, por muy negro que esté el panorama, Señor, y por muchos problemas que tengamos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio del refugio en la tormenta, ¿no? Hoy realmente por la situación, digo, hace unos meses e incluso para algunas personas ahorita actualmente, la casa se ha vuelto nuestro refugio. Digo, ahora como nunca en la historia o como nunca lo imaginamos, es sorprendente, aún todavía hay lugares donde siguen con el quédate en casa, ¿no? O sea, es realmente algo que vamos a platicar, yo creo, en un futuro, decirle a las generaciones, no, pues fíjate que allá por el año 2020 te decían las empresas, no, no vengas a trabajar, quédate en tu casa, ¿no? No vayas al súper, quédate en tu casa, no vayan en familia, quédense en su casa y o sea, todo iba dirigido a refugiarnos en nuestro hogar, ¿no? A salir solamente, como dicen, para cuestiones esenciales, ¿no? A no andar en la calle, no vayas a un restaurante, no vayas a una plaza, no vayas a diferentes lugares, toda la consigna era quédate en casa, ¿no? Y realmente hay gente que ahora cuando le detectan a esta enfermedad, pues tiene que quedarse en su casa, ¿no? Hacer la famosísima cuarentena. Y realmente la idea de quedarte en casa es buena, pero es aún mejor si aparte de refugiarte en tu casa, te refugias en la palabra, ¿no? Ojalá y todo este tiempo nos haya servido, pues para también, si dejaste de leer la Biblia, empezar a dedicarle tiempo, ¿no? A lo mejor antes andábamos a las carreras y no podíamos profundizar más en nuestro tiempo devocional. Hoy en día, con el tiempo que nos sobra, podemos hacerlo, ¿no? Es una ventaja y de nosotros depende lo que hacemos con ese tiempo libre, ¿no? Con ese tiempo que pasamos en nuestras casas. ¿Sí? Y realmente es sorprendente cómo esto se va alargando, ¿no? Cada vez, en abril, luego en mayo, estábamos alcanzando el pico de contagios y seguimos a la alza, ¿no? Y eso se va alargando. Yo me acuerdo cuando la gente cumplió años en abril, pues le hacían bromas, después los de mayo pensaban que ellos iban a festejar, junio, julio, etcétera, ¿no? Entonces así hemos ido postergando la salida a la calle, ¿no? Postergando los festejos, postergando incluso las predicaciones, postergando cualquier tipo de reunión. Entonces tenemos que entender que esto es parte de nuestra vida actual, ¿no? Pero no tenemos que caer en la desesperación, porque toda esta situación de estar en casa ha traído diferentes tipos de problemas a todos, ¿no? Incluso, por ejemplo, empresas han disminuido sueldos, hay gente que ha perdido su trabajo, incluso problemas matrimoniales han traído. Digo, estamos acostumbrados a convivir, pero dentro de nuestra rutina. El hecho de estar conviviendo todo el día con tu familia, con tu esposa, también ha traído muchas rupturas matrimoniales, ¿no? O problemas, por lo menos. Yo creo que es algo que ha sido, que ha sucedido en la mayoría de los hogares. Y alguien que experimentó todo esto, que también tuvo una enfermedad, que prácticamente estuvo en cuarentena, es Job, ¿no? Yo creo que todos ubicamos a Job, es uno de los personajes más famosos de la Biblia. Cuando queremos poner ejemplo de sufrimiento, de enfermedad, de, de cuando somos tentados, casi siempre ponemos nuestra fe puesta a prueba, mejor dicho, siempre tomamos de referencia a Job, ¿no? Yo creo que si tú a alguien le preguntas, oye, platícame de un personaje en la Biblia que haya sufrido mucho, ¿cómo no te va a decir Job, no? Y la vida de Job viene mucho al tema en esta sesión que estamos pasando, porque hay muchas cosas en común. La mayor parte de las aplicaciones que restan vamos a tomar como base este libro, ¿sí? Una de las
de las características que tiene Job en relación con lo que estamos pasando es que él tiene una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que no se sabía qué era, pero una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Y es lo que estamos padeciendo hoy. Hoy tenemos una enfermedad altamente contagiosa que realmente no sabemos de dónde proviene, ¿no? Y que de la que nadie se quiere enfermar. Igual le pasaba a Job, ¿no? Otra similitud es que lo visitaron sus amigos. Bueno, que lo visitaron son 5 amigos y seguramente Job estaba en medio de ellos y ellos guardaban cierta distancia alrededor de él. Como ahora, cuando una persona se enferma, pues guardamos la sana distancia, ¿no? Incluso aunque no lo esté. Otra situación también similar con Job es que él, después de tener todo, como vamos a leer más adelante, era una persona más que acomodada económicamente. Él también tuvo inestabilidad económica, ¿sí? También se vio sin nada. Y muchas personas que antes tenían una situación estable, hoy está en riesgo, ¿no? Porque perdieron sus trabajos, porque a lo mejor invirtieron en algún lugar, no funcionó, iniciaron un negocio, lo tuvieron que cerrar, etcétera, y han caído en necesidad económica. Y lo que comentamos hace rato, la tensión matrimonial, ¿no? Job no fue la excepción. Incluso yo supongo que se separó de su esposa, ¿no? Después de que ella le dijo, pues, reniega de tu Dios y muérete, ¿no? No sé si después de eso haya tenido éxito el matrimonio. Otra es que realmente no sabían qué era lo que padecía Job, cuál era el origen de su enfermedad. Y es lo que pasa hoy también, ¿no? Hoy hay miles de teorías acerca de cómo se creó este virus, ¿no? Que si lo creó China, que si lo creó Estados Unidos, que si es el ordenamiento mundial, que fue algo planeado para eliminar X tipo de personas. O sea, también, igual que los amigos de Job, todo el mundo opina sobre el origen de esta situación, pero realmente son puras teorías, ¿no? Nada comprobado, ¿sí? Y algo que también sucedió en el de Job, vamos a ver más adelante, su enfermedad no duró poco, ¿no? Nosotros a lo mejor nos llevaremos una tarde en leer el libro de Job, pero realmente vamos a ver más adelante que fue un buen tiempo que se prolongó esta enfermedad, como está pasando el día de hoy. Ya llevamos medio año, ¿no? O sea, se hace increíble que de repente ya vamos a agosto, ya viene el grito y resulta que como si no hubiera pasado el año, como que todo se paralizó, ¿no? Pues igual la vida de Job también le llevó meses, no fue algo pasajero lo de su enfermedad, ¿no? Y también algo que nos tiene que enseñar y que nos enseña el libro de Job es acerca de la paciencia. Sí, tenemos que aprender a ser pacientes. Yo realmente, no sé, a lo mejor tú eres como yo le pido mucho a Dios que me dé paciencia, soy una persona sumamente desesperada, ¿sí? Y, y a lo mejor también hasta quisiera tener el control de todo, que todo saliera como yo lo planeo, ¿no? Y hoy nos está quedando claro de que no tenemos el control de nada. O sea, estamos viendo situaciones que jamás pensamos, ¿no? Y Job nos va a dar un ejemplo de paciencia. Y ojalá todos podamos aprovechar este tiempo para ejercitarnos en eso, ¿no? En la fe y la paciencia, ¿sí? Hoy obligatoriamente le hemos bajado el ritmo a la vida. Sí, no lo hemos decidido, pero hemos tenido que bajar el ritmo y que aprender a ser más pacientes, ¿no? El hecho de que vayas al súper y tengas que guardar distancia, que a lo mejor alguien está en un pasillo y tú tengas que esperar a que tome su producto para tú acercarte a tomar el tuyo. Muchas cosas que antes hacíamos de manera rutinaria, hoy no podemos hacerlo. Y todo eso juega con nuestra paciencia, ¿no? Ya no digamos ir a un banco, se forman las filas de personas, no puedes hacer más de 3 movimientos y si haces 4, pues tienes que regresar otra vez al final de la fila. Y son muchas cosas que realmente ponen a prueba la paciencia y la fe que tenemos, ¿no? Entonces es el momento correcto de ejercitar nuestra paciencia. Pero más que refugiarnos en nuestra casa, también tenemos que aprender a refugiarnos en Dios, a refugiarnos en la palabra, ¿sí? Hoy vamos a aprender a ver a Dios nuevamente como quien nos puede ayudar a sobrellevar esto, ¿no? Y realmente verlo como ese refugio seguro. Nosotros aquí en la zona, en Quintana Roo, pues sabemos más que cualquier otro lugar del país acerca de los refugios, ¿no? Tenemos escuelas, hoteles, hospitales que tienen ahí la placa de refugio anticiclónico, ¿no? Entonces así tenemos que ver a Dios, a Jesús, como el refugio ante angustias, el refugio anti preocupaciones, el refugio a todas las cosas que nos aquejan, no a todo lo que nos desespera. El refugio a la antiaflicción, saberlo con esa misma seguridad, ¿no? Con que si viene un huracán, correríamos a esos refugios. Hoy tienes problemas en tu vida,
Digo, yo creo que el libro de Job es un libro que todo el mundo conoce, es un libro muy vigente y que va a ser atemporal. ¿Por qué? Porque habla acerca de las aflicciones, acerca de los problemas, ¿no? Y yo creo que no hay nadie en el mundo en este momento que no tenga un problema por resolver, que no tenga una aflicción. Y seguramente antes tampoco lo ha habido y en el futuro seguramente también habrá, ¿no? Habrá alguien que esté pasando por alguna situación, algún problema. Y por eso el libro de Job se mantiene vigente, porque el problema es algo que viene inherente con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ver a Dios como ese refugio fuerte, como ese lugar donde podemos descansar, donde podemos llevar todas nuestras preocupaciones. A veces no es sencillo, pero todo esto nos va a llevar a crecer en fe, ¿no? A confiar más en Él. Vamos a ver unos versículos, algunos salmos donde nos habla acerca de Dios como refugio, ¿no? Cómo tenemos que verlo, cómo lo veía David. ¿Sí? Dice el Salmo 32:7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sí? Entonces, si tú ya estás pasando por alguna angustia, por alguna situación que te preocupe, pues tienes que aprender a refugiarte en Dios, ¿no? A correr a sus brazos, no alejarte de Él. Muchas veces los problemas lo que hacen es que, como vamos a ver con los amigos de Job, o sea, muchas veces sentimos que los problemas llegan a nuestra vida porque nos los merecemos, ¿no? Porque pecamos, porque algo está castigando a Dios en nuestra vida. Y eso lo único que hace es llenarnos de culpa y que en lugar de correr a los brazos de Dios, huyamos de ellos, ¿no? Que nos alejemos más de Él. Y también el Salmo 61:3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Sí? Aquí debemos de recordar todas las veces que Dios nos ha sacado adelante, ¿no? Que hemos tenido un problema del que pensábamos que no podíamos salir y como veíamos la semana pasada, acuérdate, ¿no? Nos acordábamos de Dios, orábamos y realmente nos ha sacado de muchos problemas, ¿no? Nos ha sacado adelante. Entonces tenemos que hacer memoria de Dios como ese refugio fuerte, ¿no? Como esa torre alta. Y Job, bueno, vamos a empezar a ver ahora sí la vida de Job. Ahorita nos vamos a dar cuenta que Job era una persona importante, no era cualquier ciudadano, ¿no? Él se distinguía entre el resto de la gente, ¿sí? Era una persona importante y además es de las personas más famosas de la Biblia. Como les comentaba hace rato, si tú puedes relacionar la palabra sufrimiento con Biblia, seguramente piensas en Job, ¿no? Y, y vamos a empezar a leer Job 1, del 1 al 3, ¿sí? Para hablar acerca de la vida de Job. De hecho, a lo largo de estos estudios vamos a ver todo el libro de Job, pero vamos a empezar por estos versículos. Dice Job 1 del 1 al 3, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Sí? Aquí, algo que nos debe llamar la atención desde el versículo 1 es que nos habla, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Aquí no es una parábola, nos habla de una vida real, ¿no? Job era una persona que existía, ¿sí? Era una persona que dice aquí que era reconocida, ¿no? Había un varón llamado Job en la tierra de Uz. Entonces, muchas veces la Biblia nos habla acerca de personas y lugares, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, a José de Egipto y muchas personas, y realmente la Biblia también no solamente es como algo teológico, no tenemos, mucha gente la estudia para empezar a ubicar lugares, fechas y poder argumentar, ¿no? Solamente con cuestiones intelectuales. Pero realmente el libro de la Biblia el objetivo de la Biblia no es solamente ser un reglamento, ¿no? Ser algo que te prohíba o que te permita, sino, sino mucho de lo que contiene la Biblia son ejemplos de vida, ¿no? Está el ejemplo de Job, que mencioné dónde era, está el ejemplo de José, que como vemos son personas que a pesar de que pasaron por muchas dificultades, que a lo mejor nosotros no podemos imaginar,
sin embargo salieron adelante, ¿no? Salieron adelante con fe. Tenemos claro el ejemplo de José, sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, o sea, realmente estuvo en la cárcel, lo culparon por adulterio, pasó por muchas situaciones difíciles en las que nosotros probablemente hubiéramos renunciado, ¿no? O nuestra fe se hubiera disuelto, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que vienen en la Biblia son para que nosotros aprendamos. Si no son solamente para que conozcamos el nombre de la persona y qué le sucedió, sino para que nosotros reflejemos nuestra vida en ellos y veamos cómo ellos en todos los problemas, tenemos también a Daniel, siempre se refugiaron en Jesús, ¿no? Siempre se refugiaron en Dios. Entonces, ahí tenemos ejemplos claros de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sí, digo, Daniel es un libro impresionante, ¿no? De todas las cosas que Dios hace y cómo protege a sus hijos. Entonces, si tú estás en una situación difícil, pues donde puedes encontrar personas reales, no historietas, sino personas reales que pasaron por lo mismo que tú estás pasando y que lo superaron a través de la fe, pues es en la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a leer como nos dice en Romanos 15:4, como nos dice Pablo, ¿no? Vamos a leer Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Entonces vemos de que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el libro de Jueces habla del pueblo que tenía un problema, Dios los sacaba adelante, volvían a recurrir a otros dioses, Dios los volvía a sacar, luego les ponía un juez, volvía a sacar adelante y volvían a buscar otros dioses. Y realmente eso refleja mucho de nuestra vida, ¿no? Es una enseñanza para nosotros. Nosotros cuando tenemos un problema, nos acercamos a Dios, o cuando nos va bien, ¿no? Cuando nos va bien, estamos muy pegados a Dios y lo defendemos y hablamos de Él maravillas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en días como hoy nuestra situación cambia, ¿no? En lugar de ver bendiciones, bendiciones, empezamos a ver problemas y empezamos a ver cada vez más la situación más complicada. Y entonces ahí es donde tenemos que ver estos ejemplos para que nuestra fe no disminuya, ¿no? Y todo lo que está escrito dice aquí que es para enseñanza y para paciencia. Tenemos que aprender de ellos también acerca de la paciencia. Ahora vamos a leer 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sí? Entonces vemos aquí que nosotros no somos la excepción, ¿no? O sea, a lo mejor no se va a escribir, no vamos a aparecer en la Biblia, pero nuestra vida puede servir como ejemplo para otras personas. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida o pruebas para que también nosotros, una vez que salgamos adelante, con la gracia de Dios, pues podamos llevar esa consolación a otras personas, ¿no? Tú hoy lees la Biblia y encuentras historias de bendición, ¿no? Entonces eso a ti te alienta porque su vida está exhibida aquí en la Biblia, pero tu vida también está exhibida todos los días. Cuando tú tienes un problema y la gente se entera y sales adelante y ven que a pesar de que la situación no está como tú deseas, pero sin embargo mantienes la fe, mantienes la esperanza, te mantienes alegre. Como veíamos en las predicaciones pasadas, aprendes a estar en contentamiento, porque es algo que se desarrolla, que no traemos, ¿no? De eso llama la atención de la gente y entonces cuando ellos tengan ese problema y necesiten consuelo, tú ya pasaste por esa prueba, Dios ya te preparó y para eso sirven las pruebas, para que tú también sirvas de consolación a las demás personas, para que tu vida sea exhibida como la vida de Job que estamos analizando el día de hoy. ¿Sí? Y de esa manera tú, tú, puedas, tú puedas hablar de Dios con conocimiento de causa, ¿no? Entonces vamos a seguir analizando la vida de Job. Dice en el versículo 1 que estábamos leyendo, dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? Entonces podemos ver la reputación de Job, ¿no?
Dios tenía una excelente imagen de Job, era un hombre recto, ¿no? Probablemente tenía sus defectos, seguramente sí, era ser humano, pero era una persona que se distinguía entre los demás, ¿no? Se mencionan esa persona de Uz y vemos que era una persona también acomodada, ¿no? Seguramente, bueno, ahorita Uz es como si fuera Arabia, ¿no? Ese territorio, es cercano a ese territorio. Entonces, seguramente Job era un jeque árabe, ¿no? Era una persona que, como veíamos en los versículos del 13 en adelante, dice que poseía haciendas, ganado, vacas, bueyes, yuntas, tenía hijos, hijas, y de repente empezó a perderlo todo, ¿no? Sí, vemos que empezó a perderlo todo, pero lo único que no perdió fue la fe y siempre se mantuvo paciente, ¿no? Siempre tuvo paciencia. Y también el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, ¿sí? Incluso poquito después del Génesis. ¿Sí? Y Job es un ejemplo de paciencia, como vemos, él tenía todo y poco a poco lo empezó a perder, ¿no? Empezó a perder todo. Vamos a hacer un recuento más o menos de las cosas que tenía. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, ¿sí? Entonces podemos ver de que seguramente él era una persona muy adinerada, ¿no? Si, por si que antes de esta situación, tu vida a lo mejor era así, no era bollante, tenías cualquier facilidad, te podías, no sé, acercar todos los satisfactores necesarios, ¿no? Y Job fue así antes de que fuera tentado, ¿no? Pero vemos que poco a poco empezó a perder las cosas, ¿sí? Y y también vemos cómo, a pesar de que primero se tentaron sus hijos, sus bienes materiales, o sea, como que fue por rondas perdiendo las cosas, Job jamás renegó de Dios, ¿no? Job podemos ver que fue una persona paciente, ¿sí? ¿Y, y por qué tentó Satanás? ¿Por qué tentó a Job? Porque veía que era una persona entregada a Dios, ¿no? Él sabía que en su corazón vivía Dios y que era incapaz de renegar de él. Vamos a leer Job 2 del 7 al 8. Mm, mm. Perdón, vamos a leer este versículo este es para darnos una idea de la importancia de Job, ¿no? Cómo lo consideraban incluso en la palabra. Ezequiel lo menciona. Ezequiel 14, del 12 al 14. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí y rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella a los hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Y vamos a leer también el libro de Santiago. Santiago también hace referencia a Job. ¿Sí? Es una persona muy importante en la palabra. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Job ha sido ejemplo, ¿no? O sea, ya para ponerlo a la altura de Noé y Daniel, pues imagínense la grandeza de Job, ¿no? Y también como ejemplo de paciencia. ¿Sí? Y Job, para todos debe ser ese ejemplo, ¿no? Y este libro también nos refleja desde que siempre ha habido problemas, ¿no? Creo que este libro prácticamente desde el Éxodo para acá se pudo haber escrito, ¿no? Incluso a lo mejor él conoció a Jacob. Es un libro muy antiguo.
Entonces podemos ver de que los problemas han estado siempre acompañando a la vida del hombre. Lo que tú estás atravesando el día de hoy, tus problemas personales, económicos, matrimoniales, de salud, de los que tú quieras, todos esos problemas ya existieron antes y van a seguir existiendo más adelante, ¿sí? Tenemos que aprender a verlos como pruebas, no solamente como problemas. Si lo ves como problemas, lo vas a querer enfrentar tú solo. Vas a querer solucionarlos y créeme, te vas a desgastar y no vas a conseguir nada, ¿no? Y en cambio, si lo empiezas a ver como pruebas, como oportunidad para ver el trabajo de Dios en tu vida, vas a ver cómo se resuelven, ¿no? Y cómo Dios, aún antes de resolverse o de tener tú las respuestas, vas a tener esa paz que solamente Dios te puede dar, ¿sí? Y es a lo que Dios te invita, es lo que Dios quiere, que tú le entregues tus problemas, que descanses en Él, ¿sí? Y vamos a ver cómo Job era una persona, digo, a la que todos, como hemos visto, cuando tú hablas de sufrimiento en la Biblia, de referencia tenemos a Job, ¿no? Vamos a leer Job 2 del 7 al 8. Yo creo que esta es la imagen que todos tenemos de Job, ¿no? Cuando nos hablan de él. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Sí? Entonces aquí vemos, esa es la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor no nos inquieta tanto el sufrimiento en sí, ¿no? Porque pues todos estamos expuestos a... Pero sí llama la atención o lo que nos angustia cuando leemos este libro es el sufrimiento extremo, ¿no? O sea, como una persona tan buena y como dice la palabra, tan honorable y perfecta como Job, ¿cómo pudo sufrir tanto, no? ¿Cómo Dios permite eso en esas personas? ¿Sí? Pues lo permite, como veíamos hace rato, para ejemplo de los demás, para que nos sirvan como enseñanza a todos, ¿no? Y como decía el versículo, debemos de ver el final que el Señor le dio. Y aquí vemos que Satanás, después de quitarle todo lo material, de quitarle a su familia, de quitarle seguramente a su esposa, le pide permiso a Dios para tentarle. Él le dijo, mira, permíteme tentar su carne, meterme con su salud y vas a ver cómo reniega de ti. Y Job jamás renegó de Dios. ¿Sí? Se mantuvo fiel, se mantuvo firme. ¿Sí? Vamos a leer Job 7:25 para que nos demos cuenta. Aquí este versículo nos va a aclarar cuánto tiempo duró la enfermedad de Job, ¿no? Porque lo leemos rápido y pensamos de que este fue un proceso sencillo, ¿no? Y realmente no. Job 7 del 2 al 5. Dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne, mi carne está vestida de gusanos. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Entonces aquí vemos que qué tan, qué tanto le duró su enfermedad a Job, ¿no? Dice que fueron meses. Incluso acá dice como esta parte que menciona aquí dice, como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así también he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta, ¿sí? O sea, así como nosotros esperamos que llegue la quincena o gente que gana al mes o a la catorcena, así Job esperaba una calamidad cada quincena, ¿no? O sea, cada mes le tocaba su ración de problemas o de alguna calamidad que se le acercara, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí llevo 2 meses que cada 15 días se me descompone un aparato en la casa, o se descompone la bomba, o se descompone el refri. Y yo creo que todos en alguna vez tenemos esa rachita, ¿no? Que cuando menos debe de suceder,
es cuando más gastos no planeados tienes, ¿no? Y es Dios trabajando en tu paciencia. Es Dios para que aprendas a ver cómo Él provee, ¿sí? Y realmente es sorprendente cómo cada quincena paso a ver ahora cómo va a ser el trancazo, ¿no? De cómo va a ser, qué reparación se va a ofrecer el día de hoy, ¿no? Estoy esperando el próximo 15, el 15 de agosto, a ver qué sucede, ¿no? Y realmente Job así esperaba las calamidades. Dice como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad. Entonces no fue algo pasajero lo que Job tuvo, ¿no? No fueron 8, 15 días, fueron meses. Imagínense nosotros cuántos meses llevamos en cuarentena, ¿no? Y nosotros por lo menos estamos en nuestras casas, ¿sí? Probablemente muchos de nosotros hemos comido diario, ¿no? Hemos logrado hacer las 3 comidas diarias. Y no estamos enfermos, no tenemos que estarnos rascando con una tiza, ¿no? No estamos durmiendo en el piso. Y debemos de aprender de la paciencia de Job, ¿no? Y cómo, a pesar de haber sido tan, tan golpeado en todos los aspectos de su vida, o sea, no hubo un rubro de su vida que no se salvara, cómo a pesar de todo eso, él mantenía la fe, ¿no? Él seguía confiando y buscando a Dios, ¿sí? No hubo un día en que renegara de Dios, ¿sí? Y él fue perdiendo todo, ¿no? Esposa, salud, hijos, bienes. Imagínense lo difícil que ha de ser, ¿no? Digo, hoy nosotros a lo mejor perdimos parte de nuestros ingresos, ¿no? Pero conservamos nuestros matrimonios, conservamos a nuestra familia, conservamos la comida, conservamos la salud. Sí, hoy la salud hoy realmente le estamos dando ese valor que merece, ¿no? Sabemos que, o así que decimos con que estemos sanos, antes lo decíamos de broma, ¿no? Lo importante es que tenemos salud. Y realmente, o sea, hoy sí le damos la importancia necesaria, ¿no? La importancia requerida. Imagínense ahora ustedes a Job de haberlo tenido todo a no tener nada, ¿no? Y después de toda esta situación que le pasaron, pues hubo 3 amigos que decidieron ir a visitarlo, ¿no? Sus amigos eran Elifaz temanita, dice en el versículo 2:11. Si 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos. ¿Sí? Para, para, se me olvidó ponerse, se los pongo para que lo leamos juntos. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos, para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron, lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Sí? Imagínate la impresión de estos amigos, ¿no? Ellos seguramente conocieron a Job cuando cuando era una persona adinerada, ¿no? Cuando vivía con todas las comodidades, cuando veían todas las haciendas que tenía y se enteraron de que le había ido mal en la vida. Y a lo mejor a ti algún día te platican, no, fíjate que fulanito quedó en la ruina, ¿no? O le ha ido muy mal. ¿Te acuerdas de fulanito que tenía mucho dinero? Sí, pues le ha ido muy mal. Y tú aprecias mucho a esa persona y quieres ir a verlo para ayudarlo, ¿no? Para llevarle consuelo, como hicieron sus amigos. Imagínate la impresión de ellos de ver a Job sentado en cenizas, ¿no? Y me imagino todo lleno de llagas, como con lepra, ¿no? ¿Qué impresión para ellos? A lo mejor pensaban verlo en una situación precaria, pero no tanto, ¿no? Y estos amigos, pues como todos, cuando vemos que alguien lo pierde todo, o que alguien le va mal en la vida, ¿qué es lo primero que pensamos? Algo malo hizo, ¿no? Algún pecado está pagando, ¿sí? Algún castigo de Dios le sobrevino. Y los amigos de Job no eran excepción, son humanos como tú y como yo. Y ellos también pensaron lo mismo. Y entonces
lejos de llegar a apoyar a Job, empezaron a reflexionar junto con él, ¿no? Y a cuestionarle, que les dijera ya por qué Dios había permitido esa situación en su vida, por qué había acabado con todo lo que tenía, que confesara su pecado, que era la única forma en que Dios le restituyera todo lo que había perdido, ¿no? Y le insistían y le insistían, hicieron rondas y rondas de preguntas, cuestionamientos, y fue prácticamente un interrogatorio para Job, ¿no? Querían forzosamente que él les explicara qué había hecho mal, o sea, sobre todo que era un hombre recto, qué había hecho mal para que Dios lo castigara de esa manera, ¿sí? Entonces aquí ellos se avientan tres, cuatro argumentos, tres, cuatro preguntas que yo creo que todos nos las hacemos al momento al momento de que pasamos por una situación complicada, ¿no? Cuando te dan una noticia o cuando recibes una prueba y sientes que tu mundo se te viene abajo, ¿no? La primera cosa que se preguntaron ellos fue el papel de Satanás en los problemas, ¿no? Y cuánta libertad tiene Satanás para atacar a los hijos de Dios. Y realmente todos sabemos de que Satanás obedece a Dios, ¿no? Él no, no puede hacer más allá de lo que Dios le permita. Incluso vemos en la vida de Job cómo él le pide permiso a Dios para tentarlo, ¿no? Y Dios, por decirlo así, tiene una cadena con la que controla hasta dónde se puede mover. Pero a veces sentimos como que la cadena es muy larga, ¿no? O sea, como que, oye, jálale, recórtalo, ¿no? ¿Y por qué? Porque sentimos que nos ataca mucho, que nos agobia, ¿no? Y si vemos en el capítulo 2 de Jacob, cómo Jacob dice, bueno, le dice de Satanás, pues he visto un hombre en la tierra que no peca, que es súper fiel contigo, pero déjame tentarlo, a ver si sigue pensando lo mismo, a ver si te sigue adorando como lo hace hasta el día de hoy, ¿no? Y Dios le da permiso y empezó a primero con sus hijos, sus propiedades, sus vacas, sus reses, al rato su esposa, su matrimonio, y Job no renegaba, se mantenía fiel, confiando en Dios, ¿no? Y ya cuando Satanás le dijo, mira, déjame tocar su carne, a ver si no reniega de ti. Y Dios le dio permiso para hacerlo, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender en este capítulo 2 es que, aunque nosotros, y de esto que sucedió, Job nunca se enteró, ni antes ni después. Y nosotros tenemos que entender que allá arriba se está librando una batalla por nosotros, ¿sí? Sobre todo para ti que eres cristiano, Jesús está librando una batalla por ti. Se está negociando, ¿sí? Él está defendiéndote. Él, él quiere que las pruebas te lleven a sus brazos, ¿sí? Pero jamás va a permitir que atente contra tu vida, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta de todas las cosas que Dios nos salva y que pasan desapercibidas para nosotros, ¿no? ¿Y por qué el diablo se va contra sus hijos? Sobre todo sobre los cristianos. Porque cuando tú eres una persona rencorosa o que quieres hacer mal y no puedes dañar a la persona a la persona a la que quieres afectar, pues te va sobre lo que más ama, ¿no? Sobre lo que más quiere. Y créeme que Dios lo que más ama es a ti, ¿sí? Te ve con ojos de amor. Dice la palabra que Él sabe cuántos cabellos tienes, ¿no? Por mucho que te quiera una persona, yo creo que nadie se toma el tiempo o tendría la paciencia de contarte los cabellos, ¿sí? Y Dios se la toma. Dios te ama tanto que te hizo de manera especial. ¿Cómo no te va a amar si te hizo de manera singular? Si tú has tenido la oportunidad de crear algo, que sea algo de plastilina, hacer un dibujo, algo que tú creas con tus manos, ¿qué tanto lo quieres, no? ¿Qué tanto lo valoras? Imagínate Dios. A mí, por ejemplo, en lo personal me sorprende de que una de las tecnologías más avanzadas es el reconocimiento de huella digital, ¿no? ¿Sabes? Los checadores de los trabajos, los mismos celulares, ¿verdad? Para los mismos celulares, las aplicaciones WhatsApp, todas esas ya puedes hacerlas por cuestiones de reconocimiento de huella digital, las aplicaciones bancarias. O sea, imagínate al ser humano lo que le llevó y el que descubrió cómo detectar tu huella, el trabajo que le costó, ¿no? ¿Cuántos años de investigación, cuántos años de desarrollo? Ahora imagínate la paciencia y el amor de Dios que tiene por ti, que tu huella no se parece a ninguna otra. Por eso usan este método
como un método de ultra seguridad, ¿no? Incluso la retina también. O sea, Dios sabe de qué manera hizo tu retina, de qué manera hizo tus huellas digitales. O sea, las tuyas no se parecen a nadie que esté a tu lado. Imagínate si no te va mal. Cada vez que desbloquees tu celular o que ocupes tu huella digital, date cuenta del gran amor que Dios tiene por ti, de la paciencia que tuvo para hacerte de manera singular. Y entonces, como el diablo ve todo ese amor que Dios volca sobre nosotros, pues por eso decide atacarnos, ¿no? Ese es el primer cuestionamiento que se hacen ellos. Bueno, ¿hasta dónde tiene permitido Satanás atacarnos? ¿Sí? El segundo cuestionamiento es, ¿por qué sufren las personas fieles, ¿no? ¿Por qué sufren las personas justas? ¿Por qué sufren los creyentes? Y esto es algo que en otros lugares te dicen de que una vez que tú te conviertes, o una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, o que perteneces a cierta denominación, ya no vas a tener problemas. Y tú puedes revisar la Biblia y jamás te habla que no vas a tener problemas. Al contrario, como veíamos, o sea, no quiere decir que van a venir más, pero como leíamos hace rato, la Biblia está escrita para enseñarnos. Y si tú ves, por ejemplo, Pablo, él dice, no, a mí me dieron tantos azotes, estuve tantas veces encarcelado, naufragué, todas las cosas, y realmente no hay un apóstol que haya dado tanto su vida o haya recibido tanto castigo como Pablo, ¿no? Y a pesar de que decían, oye, voy a predicar a tal lugar, no vayan, que se están esperando. Bueno, mira, con que me den 40 azotes no importa. O sea, él sabiendo que le iban a dar sus azotes, iba, ¿no? Y nosotros muchas veces, por no recibir un no, por no recibir un otro día, no nos arriesgamos a compartir la palabra, ¿no? Y ni Pablo, que siendo un apóstol totalmente entregado, también sufrió, ¿no? La palabra no te garantiza que no vas a sufrir, pero sí va a ser muy diferente si atraviesas los problemas de la mano de Dios, si tú aprendes a dejarlos en sus manos, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuál es el objetivo de los problemas en la vida de la gente justa, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Para qué vienen esas pruebas? ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios las manda? Otra pregunta que se hacía Job y que mucha gente se hace cuando está cerca de la muerte es, ¿qué hay después de, no? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Y esa pregunta hoy más que nunca está vigente, ¿no? Diariamente, o a lo mejor una vez a la semana te enteras de alguien que conociste, que hace poco supiste que estaba sano, entero, lleno de vida, y de repente ya no se encuentra acá, ¿no? Y es cuando nos empezamos a preguntar por la eternidad. ¿Qué va a pasar con nosotros el día que partamos de este lado del cielo, no? Y eso lo pregunta Job, ¿no? Vamos a leer Job 14:14. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, para él, el morir era como sentirse liberado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Pues él sentía que con la muerte iba a descansar de su dolor y se iba a sentir liberado. Y otra pregunta también que nos hacemos, cuando tenemos problemas, cuando no vemos que se resuelvan, cuando sentimos que Dios no está trabajando o que no está escuchando nuestras oraciones, es la siguiente pregunta, que también se hizo Job. En Job 23, del 3 al 4. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. ¿Sí? Entonces vemos aquí a Job, y yo creo que todos hemos pasado por esta situación, ¿no? Porque Dios es algo que no vemos y, y es algo que no está presente, ¿no? Entonces nosotros cuando atravesamos por un problema, nos preguntamos, bueno, ¿dónde está Dios, no? Y si a veces nos cuesta trabajo creer en lo que vemos, ahora imagínense en algo que no vemos, ¿no? Y realmente a veces a Dios nos ponemos en una posición tan invisible en nuestras vidas que ni tan siquiera nos acercamos a Él, ¿no? Y nos acercamos a su palabra. Y a pesar de que Dios siempre está presente, siempre nos está cuidando, como hemos visto, o sea, Él cuida hasta tu aliento, Él permite que tú respires en este momento. Y de verdad me impresiona cómo hay gente hoy que se toma la respiración aún sin estar enferma, ¿no? O sea, para ver cómo anda con el famoso oxímetro. Dios tiene cuidado hasta de tu aliento. Entonces Job
pregunta, bueno, ¿dónde está Dios? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando no vemos respuesta de nuestras oraciones, ¿será que Dios existe? O sea, ¿será verdad que Dios me está escuchando? A lo mejor le hablo a mi compadre, ¿no? Ah, yo tengo un amigo bien influyente. Mira, fulanito me puede sacar del apuro. Y empezamos a dudar del poder de Dios y de la existencia de Dios. ¿Sí? Y entonces Job jamás dudó, ¿no? Job confió en su fe y cuando tú te refugias en tu fe y en Dios es cuando Dios empieza a trabajar. ¿Sí? Cuando tú empiezas a practicar la paciencia y la obediencia es cuando Dios empieza a trabajar en tu vida. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender en los problemas a saber que ahí está Dios. Sí, créeme, o sea, Dios va delante de ti, Dios tiene el libro de la vida. Nada de lo que sucede en este mundo pasa sin que él lo permita, pasa sin que Él se entere. Como hemos dicho en otras predicaciones, o sea, jamás va a pasar de que a Dios se le muera a alguien, ¿no? Es que, ay, fíjate, Dios se murió. Bueno, a nosotros sí nos sucede, oye, se murió fulanito, ¿cómo que se nos murió? Pues a nosotros, a Dios no se le murió. Dios tiene las fechas, ¿no? Oye, que fulanito, el día que tú te casaste, el día que naciste, cada minuto de tu vida, Dios tiene el control. Dios lo conoce, Dios lo sabe, ¿sí? Entonces tenemos que creer en Él, aunque no lo veamos. ¿Sí? Job nunca logró verlo, pero sin embargo confió en Él y creyó en Él. Y ahí es donde nosotros ponemos a prueba nuestra fe. Si tú porque no lo ves, no crees en Él, no puedes llamarlo fe. ¿Sí? Si eres como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer, no puedes llamarlo fe. Y nosotros por fe es que creemos en Dios. ¿Sí? Entonces vemos que tenía tres características Job hasta aquí, ¿no? Que era una persona importante, era una persona sufriente, como vemos, casi todo su libro habla de su sufrimiento, y era una persona cuestionadora, una persona que siempre hacía preguntas, no siempre se la pasaba. De hecho, el libro de Job es el libro que más preguntas tiene en la Biblia, ¿no? Y él hace una serie de cuestionamientos y siempre se está preguntando para saber cómo buscando respuestas a su problema, ¿no? O sea, por qué le pasa, por qué sucede y por qué está atravesando por qué está atravesando lo que está atravesando, ¿no? ¿Por qué Dios permitió eso en su vida? Cuando era una persona justa, era una persona recta, ¿no? Y vamos a ver algo que Job dijo, ¿no? Y que por la situación en que estaba, él se hizo una pregunta de las muchas que cuestionó. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Sí? Después de, después de que Job ya discutió con sus amigos, filosofaron, trataron de buscarle el porqué a la situación, pero fueron horas, días de estar contestando los cuestionamientos, tratando de encontrar la raíz de su problema, no dieron con él, ¿no? Y llegó el momento de la desesperación de Job que dijo, bueno, ¿para qué nací, no? O sea, si yo hubiera sabido que iba a sufrir todo esto, pues mejor me hubiera quedado en el vientre de mi madre, mejor no hubiera llegado a este mundo. Y yo creo que a lo mejor nos ha pasado eso en algún día, ¿no? Que tenemos un día pésimo, ¿no? Tú te levantas a lo mejor con toda la actitud, horas, haces tu tiempo devocional, pero a lo largo del día se te va complicando y te vas cargando de problemas que de repente dices, bueno, de haber sabido ni me levanto, ¿no? De haber sabido ni salgo a trabajar, me hubiera quedado en mi casa. Pues imagínense el grado de desesperación de Job que dijo, ¿sabes qué? Pues no hubiera yo nacido, me hubiera quedado en el vientre de mi madre. Y después de discutir, de analizar, de filosofar, de dilucidar muchas cosas, Job dijo unas palabras en el 42, Job 42, 1 al 6. Antes de esto, Dios lo había estado cuestionando a Job, ¿no? Para demostrarle de que él no podía saber en ese momento por qué le estaban sucediendo las cosas. Y nosotros muchas veces no vamos a hallar las respuestas ni con nuestros amigos, ni muchas veces Dios nos va a responder enseguida, ¿no? Y a lo mejor ni en el Google vas a encontrar estas respuestas, ¿no? Que aunque el Google en teoría lo sabe todo, las pruebas que Dios nos pone ni el Google las sabe, ¿no? Entonces Job, después de mucho discernir y que Dios lo cuestionó y que prácticamente dijo, ¿sabes qué? No te lo puedo explicar. Él trataba de que Job lo entendiera por sí solo. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco
que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces aquí con estas palabras, Job descansó, ¿sí? Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por mucho que él cuestione y diga, todos sus pensamientos Dios los conoce. Dice Dios de que antes de que la palabra salga de tu boca, él ya la conoce. Antes de que Job cuestionara a Dios, Dios ya sabía la pregunta. O sea, imagínense si no sabía la respuesta, ¿no? Entonces Job entendió de que no tenía caso darle vueltas al asunto, ¿no? Decidió confiar en Dios. Aquí fue donde Job dijo, ¿sabes qué? Voy a descansar en ti. No me importan las respuestas, no quiero saberlas. Voy a confiar en ti y yo sé que tú tienes un plan y yo sé que todo esto va a ser para bien. Y vamos a ver más adelante cómo Dios premió la fe de Job, ¿no? Dice, bueno, hubo dos verdades que Job nos dice en estos versículos, ¿no? Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No dice que todo lo puedes, quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Lo que Dios te proponga lo puede hacer sin el más mínimo esfuerzo. Es muy diferente a que Dios haga las cosas como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos. ¿Sí? Dios puede ayudarte en el problema más complicado que tú tengas en la vida. Dios te puede salvar. ¿Sí? Dios te puede ayudar contra la falta de trabajo, la falta de dinero, contra la falta de paz, contra la falta de amor en tu familia, la falta de armonía en tu familia, incluso en problemas de salud. O sea, Dios puede resolver cualquier problema en este mundo. Dice, reconozco que tú todo lo puedes. Y Job lo creía, o sea, descansó de esa manera. ¿Sabes qué, Señor? Tú todo lo puedes. Si tú quieres, puedes en este momento calmar esta sarna que tengo, ¿no? Calmar ese sufrimiento que tengo. Él ya no buscó respuestas y nosotros somos muy dados a preguntarle al Señor por qué. Mejor pregúntale para qué, Señor, para qué es esta prueba, para qué sirve este problema, cuál es el objetivo en mi vida, qué estás trabajando. Si no, no preguntes por qué. Y Job llegó a esta conclusión. Y créelo, cuando Dios dice que lo puede todo. ¿Sí? Y llegó a otra conclusión, que Dios lo controla todo. ¿Sí? Dios es soberano. Dios puede controlar cualquier cosa, Dios puede controlar el mundo. O sea, no hay una hoja que se mueva. Si no hay un satélite, ahora que están de moda, hay un satélite que pase y que Dios no se entere. ¿Sí? Dios tiene el control de todo, Él es soberano. ¿Sí? Él puede controlar tu respiración. ¿Sí? Él puede controlar tu día de mañana. Él puede controlar tus finanzas. Dios es un Dios omnipotente, omnipresente. ¿Sí? Él es pleno. Su grandeza no disminuye. ¿Sí? Él puede hacer algo muchas veces y no se cansa. Su energía no disminuye tampoco. ¿Sí? Es más, él no duerme. Él no necesita reponer fuerzas, él mismo se restituye. Realmente es a veces inentendible la, cómo es Dios, ¿no? Nosotros hacemos a lo mejor algo, corremos o cargamos algo pesado y nos desgastamos, no tenemos que reponer fuerzas. Dios no necesita hacer eso. Él mismo es la fuerza, él mismo es todo, él mismo es amor. Él puede hacer cualquier cosa que tú le pidas. Ve los muros de Jericó, cómo los derrumbó, ¿no? Cómo abrió el mar rojo. Y cómo les daba maná al pueblo, ¿no? De comer. Cómo les dio aves, ya que estaban fastidiados del maná. Les dio aves hasta que les salieron por las narices, dice la palabra, ¿no? Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida. De verdad, si tú oras con fe, si tú confías y dejas de cuestionar la voluntad de Dios, Dios puede trabajar en tu vida, ¿sí? Y Dios puede controlarlo todo, ¿sí? Incluso tienes que entender de que los problemas que hay en tu vida son pruebas, ¿sí? Son pruebas que te van a permitir salir reforzado. Hoy en día la gente se acerca más a Dios
porque estamos en pruebas, ¿no? O sea, la gente busca más saber de Dios, te pregunta acerca de la palabra, ¿qué opinas de lo que está aconteciendo en el mundo? Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver la perspectiva que tenía Job acerca de los problemas, ¿no? Que es la que creo que debemos de tener todos. Mas él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. ¿Sí? Entonces esa es la perspectiva que debemos de tener. O sea, no pensar que Dios lo hace porque somos personas pecaminosas, ¿no? Si tú hoy estás pasando por una prueba, es simplemente que Dios te está probando. ¿Sí? Dios quiere reforzar tu fe. Si tu fe en la prueba desaparece, entonces no era fe. Necesitas empezar de nuevo. Necesitas volver a confiar en Dios, volver a creer de que Él tiene el control de todo y que Él todo lo puede. Y créeme, después de cada prueba, tu fe sale fortalecida. ¿Sí? Tú puedes consolar a los demás porque tú ya pasaste la prueba, tú ya viste el trabajo de la mano de Dios. Como Lázaro, imagínate el agradecimiento que tenía Lázaro, su familia y la gente que presenció ese momento, ¿no? Ojalá un día puedas cerrar los ojos y pensar que tú estuvieras presente en la resurrección de Lázaro, a ver qué pensarías, ¿no? Si no, quedarías impactado. Nosotros muchas veces vemos algo maravilloso, un monumento, un acto a lo mejor hasta de magia, ¿no? Y quedamos sorprendidos de lo que hacen. Ahora imagínate ver a Jesús resucitando a un muerto, ¿no? Si no creías en Él. Pues cuando tú ves a Dios trabajando en tu vida y resolviendo tus problemas, tomando tus aflicciones y trayendo paz a tu corazón, es cuando sientes el trabajo de Dios. Y de esa manera Dios te prepara para que tú puedas compartir tu fe, para que tú puedas compartir la palabra, ¿sí? Y también tenemos que aquí vienen principios básicos también en el libro de Job, ¿no? Uno de los principios que trae es que el sufrimiento es parte de la humanidad. Y como les comentaba, este libro viene desde Éxodo, ¿no? Entonces, el sufrimiento es desde siempre, ¿sí? Desde que tú naces, el sufrimiento te va a acompañar. O sea, es mentira de que los problemas van a desaparecer. Dice Job, este versículo lo habíamos leído anteriormente, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción, ¿sí? Los problemas van a estar ahí siempre, ¿no? Desde que tú naces, los problemas vienen junto contigo. Así como cuando prendes carbón y le soplas, al momento que empiezas a prender el carbón se levantan las chispas. Así, en el momento en que un ser humano viene al mundo, está predestinado a tener problemas. Sí, muchos desde el nacimiento, ¿no? A lo mejor a los 2, 3, 4 días, pero en un momento de la vida vas a tener problemas. Es mentira que no. Siempre los vas a tener, pero siempre debes estar agarrado de la mano de Dios. ¿Sí? Ese es otro principio, que las personas buenas también tienen problemas, pruebas, ¿sí? Y también tienen disciplina. Dios a quien ama disciplina, si no sería un hijo bastardo, dice la palabra, ¿sí? ¿Y por qué hay sufrimiento en el mundo? Era la pregunta que habíamos hace rato. Pues esto simplemente lo podemos encontrar en el segundo capítulo de Génesis, ¿no? Cuando Adán comió la manzana. Dios había planeado que viviéramos en armonía en este mundo, ¿no? Que no hubiera enfermedades, que no tuviéramos dolores, sufrimientos, que no tuviéramos, incluso que trabajar, ¿no? O sea, no tendríamos ni que haber sudado para conseguir lo que hoy tenemos, ¿no? No tenemos necesidad de hacer ningún trabajo. Dios no había planeado todo perfectamente. Dice que el hombre iba a enseñorear sobre la tierra. Iba a poner nombre a las aves, a los animales, a todo íbamos a nombrar nosotros. Pero fuimos muy desobedientes. Quisimos ser más que Dios. Escuchamos la voz de Satanás. Y de ahí viene la raíz de todos los problemas que estamos hoy atravesando. Por eso, por esa situación, ¿no? De verdad que a veces lo vemos como algo histórico, ¿no? Algo que pasó hace muchos años. Pero realmente es algo que cambió el ritmo de la historia del mundo, ¿no? Como cuando las Torres Gemelas que se impactaron, así de grave fue lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? Y es lo que nos tiene a veces con sufrimientos. Y por eso pasan ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ya estamos en este mundo, ¿no? Ya somos pecadores.
A raíz de eso nos volvimos pecadores. Y todo eso se desató a raíz de ese momento. Y hoy a lo mejor tú estás atravesando algún problema, ¿no? A lo mejor tú tienes angustia, algo aqueja tu corazón, ¿no? Y eso no debe de debilitar tu fe. Al contrario, hoy es cuando más tienes que agarrarte de la mano de Dios, ¿sí? Hoy, gracias a esta situación que estamos atravesando, mucha gente se ha acercado más a la palabra. Mucha gente está más abierta y receptiva a escuchar acerca de Dios, ¿no? Acerca del plan de salvación. Y el único lugar donde tú te puedes refugiar el día de hoy y siempre para tus problemas es en Dios, es en Jesús. Y la manera correcta de refugiarte es estableciendo una relación personal con Él, ¿sí? No, mucha gente dice, no, somos hijos, todos somos hijos de Dios. No, Dios dice que tienes que confesarlo con tu boca, ¿no? Tienes que aceptar el pago que Jesús hizo por ti en la cruz. Y créeme, todo lo que está en la Biblia y las personas que están ahí pasaron por los problemas que tú estás pasando. Dios nos amó tanto que se hizo hombre. O sea, Él vino a sufrir como sufrimos nosotros los seres humanos, ¿sí? Para que no pensemos de que no, es que Él es Dios, es que Él no sabe lo que es vivir aquí. Él vino y habitó entre nosotros, ¿sí? Él quiso que viéramos en su persona cómo afrontar los problemas. Él siempre recurría a la oración, siempre estaba pegado de la mano de su Padre, ¿no? Siempre oraba. Y mucha gente hoy está más que dispuesta a aceptar a Dios en su corazón. Y yo lo que te pido es que seas una herramienta, ¿sí? Que tú también difundas la palabra de Dios, ¿sí? Hoy la gente está ávida de saber acerca de Él. Hoy que los problemas realmente, por naturaleza humana, solamente cuando tenemos problemas o aflicciones recurrimos a Dios, ¿no? Cuando ya agotamos todas las opciones que teníamos, recurrimos a Dios. Y hoy la gente está en esta situación, está en esa desesperación. Y tenemos que hablarles de Cristo, que hay un refugio aparte de su casa. Hay un refugio más fuerte al que pueden recurrir. Y ese refugio es Dios. ¿Y cómo lo van a establecer? Tener una relación personal con Él. Entonces pregúntate tú hoy, ¿dónde estás refugiado? Si en tu casa o en Cristo, ¿no? Y si no, es momento de que te refugies en Él. Y si tú quieres realmente entregarle tu vida y que Dios empiece a trabajar, y que Dios empiece a trabajar en ella, que tú veas cómo a pesar de que no entiendas el porqué de esta situación que estamos viviendo, el porqué de tus problemas, si a lo mejor tú dices, oye, yo era muy bueno en mi trabajo, yo era muy eficiente, no es justo que me bajen el sueldo, no es justo que me despidan. O sea, mucha gente tiene ese tipo de preguntas, pero pregúntate dónde vas a ir cuando cierres los ojos, dónde vas a pasar la eternidad. Aquí en este lado del cielo estamos por un lapso determinado de tiempo, el promedio de vida son 75 años para el mexicano, ¿no? ¿Y dónde vas a pasar el resto de la eternidad? Eso es lo que te tiene que preocupar hoy, ¿no? Y las demás respuestas, como Job, no las vas a tener ahorita, ¿sí? No estamos preparados para tenerlas. Pero lo que sí puedes hacer es confiar en Dios, entablar una relación con Él. Y hoy es el día. Dios te quiere invitar a que lo recibas en tu corazón, a que empieces a llevar tus cargas a sus pies, ¿sí? A que aceptes el pago que Jesús hizo en la cruz cuando vino y se hizo hombre. Él ya pagó por todos tus pecados, ¿sí? Solamente es cuestión de que tú aceptes, de que tú le abras la puerta de tu corazón y aceptes ese pago, ¿sí? Hay un versículo que te invita a eso, ¿sí? Es Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios quiere cenar contigo. Hoy quiere que le abras la puerta de tu corazón, ¿sí? O sea, no dice cenaré con ellos. O sea, no porque estemos en grupo entramos todos. La cena es personal. Y Dios quiere hacer de tu vida algo especial. Quiere hacerse cargo de tus problemas. Quiere que descanses en Él. Quiere que te refugies en Él. Hoy tiene los brazos abiertos para ti. Si tú quieres aceptar esta invitación de ser limpio de tus pecados y refugiarte en Dios, te pido, yo sé que es un poco complicado porque tenemos muchas preguntas, pero como Job tenemos que aprender a confiar. Te pido que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos
que me permitas guiarte en una oración para que aceptes el pago que Jesús hizo por ti en la cruz. Señor Padre Santo, buenas noches. Te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todas las pruebas que tengo y los problemas que estoy afrontando, Señor, porque son los que me trajeron hasta aquí, hasta tus pies, Señor. Reconozco, Padre, que no tengo todas las respuestas ni todas las soluciones a mis problemas, pero lo que sí tengo, Señor, es el pago de Jesús por mis pecados en la cruz. Y hoy quiero, Señor, pues tomarlo, Señor, aceptar ese pago para que yo quede limpio, para que pueda yo ser llamado tu hijo, Señor, para que queden borrados todo lo malo que hice. Me permitas caminar en tu senda, Señor. Me aceptes como tu hijo, Padre, y pueda yo entregarte todas, todas mis preocupaciones, Señor, y te pido pues que transformes mi vida, que me acompañes el resto de los días, Señor, que esté de este lado del cielo. Te pido también por las personas que estén escuchando esta predicación, Señor, para que tú los bendigas y nos traigas con bien aquí dentro de 8 días, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues felicidades si aceptaste a Cristo en tu corazón, si lo invitaste a vivir ahí. Vas a ver cómo poco a poco empieza a transformar tu vida. Y aquí nos vemos el próximo sábado, 6:30. Y mañana también tenemos predicación con Manuel. Mañana domingo. Ahí los esperamos. Nos vemos, cuídense. Que Dios los bendiga.